Hola, bienvenidos a una nueva reflexión a la luz de la palabra de Dios. Existe una relación entre la rabia y el miedo. Detrás de un caparazón de rabia, de violencia, de soberbia, de acciones agresivas, de dureza en el rostro, de desprecio por la vida y de mentiras, lo que existe es el miedo. A la luz de la palabra de Dios les invito a que hoy leamos juntos en este tiempo de Navidad en el Evangelio de Mateo, el capítulo 2, los versículos del 13 al 18. Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió a Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta: «De Egipto llamé a mi hijo». Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, se puso furioso y mandó a matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de 2 años, conforme a la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplieron las palabras del profeta Jeremías: «En Ramá se ha escuchado un grito, se oyen llantos y lamentos. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen porque ya están muertos». Con esta sorprendente y a su vez maravillosa página de vida estamos celebrando el Día de los Santos Inocentes Mártires, un día en el que tradicionalmente en algunos lugares del mundo se usa para hacer bromas, pero este día va más lejos de ridiculizar a las personas o de hacerlas sentir mal, porque nos permite reflexionar sobre el sentido y el cuidado de la vida. Podemos ver hoy en este evento no solo la figura de los niños inocentes que sin hablar muy bien y sin tener algún poder ya confiesan a Jesucristo, sino además las acciones de Herodes, las cuales comienzan creando una cadena negativa que lo llevan de la mentira, el engaño, la fragilidad, a la violencia, causando mucho dolor y sufrimiento a los demás, incluso hacia él mismo. Comencemos diciendo que los niños son aquellos seres humanos que necesitan de muchos cuidados y de muchas ayudas para continuar viviendo y creciendo. Por eso es tan importante que estos pequeños cuenten con una protección adecuada y eficaz que les ayude a avanzar y ponerse al servicio de la vida. Los niños tienen unos derechos primordiales: a ser amados, a ser acogidos, el derecho al cariño, al juego, a la educación, a la fe, a la familia y sobre todo a la vida. Esto nos hace ver que los niños pasan a ser un privilegio en las relaciones familiares, sociales e incluso podemos decirlo en el mundo de la vida comunitaria de nuestra iglesia. Sin embargo, también hay que aseverar que un niño es también un ser frágil, que no ejerce ningún interés particular en su vida, como tampoco quiere dominar ni usar ciertos poderes para doblegar a otros. Su vida está siempre en riesgo porque está expuesta a enfermedades, a peligros que lo acechan, incluso a peligros mortales. Lo más complejo es que un niño por su condición no puede defenderse y afirmarse ante las fuerzas usadas por el mundo de los adultos. Es así como podemos encontrarnos en nuestra cotidianidad a muchos niños víctimas por su incapacidad de defenderse, niños usados, maltratados, lastimados lamentablemente, niños abortados, niños violados y desvalorados por la sociedad. Una cultura de muerte que parece afianzarse entre nosotros, cargada y expuesta a rechazos, injusticias, violaciones y mentiras. Niños en situaciones límite que muchas veces sin saberlo y sin comprenderlo sufren por las distintas barbaridades que se presentan alrededor de su vida, causadas por los intereses y las decisiones poco adecuadas y maquilladas de los adultos. Cabe ver cómo se maquillan los lenguajes para hacer pasar lo bueno como malo y lo malo como bueno, dulcificando las acciones que amenazan y atentan contra la vida de los niños. Por ejemplo,
se nos habla de interrupción voluntaria del embarazo para realizar un aborto, como si después de hacer tal acción pudiéramos reiniciar el proceso del embarazo. Cuando practicamos un aborto, el embarazo no se interrumpe. Lo que se realiza es una ejecución literalmente a un inocente, a un indefenso que no puede defenderse por sí mismo. Algunos denominan esos actos atroces como muerte digna, como un derecho al que se ha elevado al rango de dignidad, pero que en realidad atenta contra el cuidado y el valor profundo de la vida. Los intereses personales y económicos muchas veces generan confusiones hasta tal punto que al mal lo llamamos bien y lo ofrecemos como un derecho, mientras que el silencio de otros nos puede hacer cómplices de estas acciones supuestamente progresivas. Jesús niño no fue exento a esta realidad cargada de oscuridad, de mentira y de amenaza. Pero notemos algo, que al mismo tiempo este niño tuvo necesidad de ayuda para conservar su vida. Jesús niño fue amenazado por el poder, la arrogancia, la apariencia y la mentira de Herodes. Acciones contrarias a las de un gobernador que por su cargo y su buena responsabilidad pues está para velar y cuidar de la vida. Pero este niño también fue protegido por Dios, quien a través de un ángel y en sueños le anuncia a José los peligros que el pequeño corre frente a las decisiones feroces y sin corazón de Herodes para que pudiera huir hacia Egipto hasta que este rey muriera y así el niño y su familia pudieran volver a su tierra. Dicho de otra manera, los comportamientos de muerte de Herodes pues son contrapuestos con el comportamiento y las acciones de los padres del niño Jesús, quienes obedeciendo la voz de Dios protegen y cuidan, defienden la vida del niño. Entonces, mientras algunos como Herodes quieren eliminar a los niños para asegurar su bienestar valiéndose de la vida de unos inocentes que no tienen la fuerza para defenderse, usando su poder solamente para un interés personal, sin interesar que otros sufran, pues también hay muchas personas que como padres actúan comprometidos con la vida y como José se encargan de proteger, de defender a los niños de tantos peligros externos. Mientras María, por supuesto, pues también como madre, pues se encarga de los cuidados maternos. Es así como entonces podemos ver también la responsabilidad de los padres, los cuales no se basan solamente en cuestiones económicas, sino también en el cuidado y la responsabilidad en favor de la vida. María y José como padres tienen responsabilidades y tareas distintas, pero todas están enfocadas en la defensa, en el cuidado de la vida, al servicio del niño Jesús. María y José como padres comparten los momentos alegres, gozosos, emocionantes del nacimiento del niño y de su ministerio, de su servicio, de su misión, de su proyecto y decisión de vida. Pero también los momentos adversos y difíciles como este exilio, donde unidos como una familia, tenía un objetivo claro y contundente: salvar la vida de su hijo con sus propios brazos, esos brazos amorosos y fuertes, con su presencia, combatiendo la violencia, la mentira, la apariencia y la rabia. De esta manera, las acciones homicidas de Herodes son anuladas por la protección de Dios y por la obediencia comprometida de unos padres de familia, en sintonía con la voluntad divina, permitiendo que la vida continúe creciendo. Pero miremos ahora las acciones de Herodes, quien pasó del miedo a la rabia y de esta rabia pasó a la violencia. Herodes sintió miedo de perder su trono por el anuncio de aquellos sabios de Oriente quienes buscaban al niño Jesús para adorarlo. Pero al sentirse burlado Herodes por estos sabios quienes decidieron no volver donde Herodes, retirándose por otro camino, entonces este rey, Herodes, se monta en cólera, en rabia. ¿Saben? Porque Herodes tuvo miedo y después tuvo rabia. Tuvo cólera que lo condujo a consecuencias atroces, a la violencia. Hay muchas personas que se visten de tanta agresividad, pero que en el corazón, en su interior, lo que hay es miedo.
forman un caparazón tan fuerte como el de la tortuga, pero dentro de su corazón hay una gelatina, hay miedo, tiemblan ante las situaciones y las circunstancias. La agresividad y la violencia es una reacción pues que tenemos los seres humanos cuando nos parece que la vida es un absurdo y nos sentimos pequeños y amenazados. Nos llenamos de tanto miedo que lo único que hacemos es violentar. Sin embargo, cuando aprendemos a confiar en nosotros mismos y en Dios, el miedo se va ocultando y en esa medida pues también va desapareciendo la agresividad y la violencia, la cual no se estima solamente en dar muerte a los demás, sino también en la manera como miramos a las demás personas, como les hablamos y nos referimos a ellas, en la manera que usamos las facciones de nuestro rostro, porque muchas veces ponemos cara dura, cara de limón, para lastimar y para causar indiferencia, desprecio y no responder al saludo de los demás. La violencia comienza a desaparecer cuando no damos prioridad a nuestros miedos para sentirnos amados, apreciados y aceptados a nosotros mismos, pero también amados, apreciados por Dios. Pero ¿por qué los miedos desencadenan en la violencia? La respuesta es porque sencillamente montamos nuestra vida en una mentira. Herodes había montado su vida en una mentira. Herodes, miren, no era un descendiente de Judá como sí lo era Jesús. Herodes no era ni siquiera un israelita, no hacía parte de las tribus israelitas. Estaba allí en este trono por su terror y por sus condiciones políticas corruptas, porque sabía manejar a los sacerdotes y a los romanos, incluso por campañas publicitarias cargadas de soborno y de corrupción. La vida de Herodes era una mentira soportada por el terror, la astucia, por la corrupción y el soborno. Entonces, ante el anuncio de los sabios de Oriente que el Mesías había nacido, pues la reacción de Herodes es lógica, pues la gente se iba a dar cuenta, se iba a enterar que lo que él era, no como persona y lo que mostraba ese caparazón fuerte, pues era una mentira y las consecuencias para él pues también iban a ser complejas. De esta manera, la mentira lleva al miedo y el miedo desemboca en acciones agresivas y violentas. Por eso es importante que dentro del cuidado de la vida, pues podamos aprender a identificarnos con lo que verdaderamente somos como personas, para no andar cargados de mentiras que a la postre nos conducen a la rabia y a la violencia. ¿Cuántas personas, por ejemplo, quieren vivir como esposos cuando son sencillamente novios? ¿O cuántos esposos quieren tratar a su esposa como si fuera una amiga? ¿Cuántos padres quieren tratar a sus hijos como si fueran amigos? ¿Y cuántos jóvenes, creyéndose que pueden imponerse ante sus padres, pues los tratan como, sencillamente como si fueran unos amigos o personas indiferentes, cayendo en una mentira que confunde y hace mucho daño a la vida familiar? Nos llenamos tanto de mentiras que nos hacemos muy frágiles, porque nuestra vida no corresponde a lo que somos. Cabe ver muchas veces las redes sociales para darnos cuenta que lo digital, lo que está virtual, no corresponde con lo que estamos viviendo. De esta manera, la mentira produce fragilidad y la fragilidad nos produce miedo. Pero este se convierte en agresividad que nos conduce a producir violencia, no solo contra los demás, sino en muchos casos contra nosotros mismos, contra nuestra propia vida, mostrando que a pesar que muchas veces se muestra una cara, por dentro lo que hay es soledad, hay oscuridad, hay rabia, hay miedo, no hay vida, hay frialdad. Lo mejor entonces es trabajar por el cuidado de la vida de los demás, pero también por la de cada uno de nosotros en nuestro interior, para que podamos producir armonía, solidez, crecimiento, paz, generosidad, solidaridad. En resumen, el gran valor de cuidar la vida comienza en nosotros mismos, pero también en el cuidado por los niños, que son la esperanza de un mundo mejorado. Una sociedad, una familia que considere la inocencia y el valor de la vida en los niños desde su principio, será una sociedad y una familia enriquecida y siempre mejor. Vivir para los niños es aprender a querernos. Vivir para los niños es aprender a amarnos en ellos. Por el cuidado de los niños
Aprendemos a ser más humanos, como también nos descubrimos más familiares, viviendo y creciendo en el amor de un Dios presente, en un Dios Emmanuel que camina con nosotros, que nos cuida y nos preserva la vida para que podamos crecer y continuar siempre hacia adelante. Soy Luis Fernando Castro, teólogo. El buen Dios les continúe bendiciendo. Feliz y bendecido día de los santos inocentes mártires.